Hola, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a ir directos al grano para resolver uno de los problemas más monumentales y, la verdad, más frustrantes de la etapa universitaria. Hablo de cómo dejar atrás, pero de una vez por todas, esa dichosa memorización mecánica, o sea, el famoso empolla y escupe. Según la conocidísima curva del olvido de Ebbinghaus, el cerebro es capaz de descartar hasta el 70% de la información nueva en apenas 24 horas, si no se ancla como es debido. Es una locura. Así que, para evitar esta pérdida masiva de tiempo y energía, en lugar de repetir conceptos hasta el agotamiento, hoy vamos a entender la mecánica de lo que llamamos el aprendizaje significativo. Nuestro objetivo es diseñar y consumir contenido que no solo se lea por encima, sino que conecte y perdure de verdad en el cerebro. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Por qué tanta información desaparece de la mente exactamente un segundo después de entregar el examen? Seguro que conocéis esa sensación, ¿verdad? Es una de las mayores frustraciones en el ámbito académico. Te pegas sesiones de estudio intensísimas durante horas, intentas memorizar listas interminables, fechas, fórmulas súper complejas y de repente, ¡puf!, al día siguiente, la mente se queda completamente en blanco. Pues bien, esto pasa por la tremenda fragilidad de la memorización mecánica. Básicamente es una técnica que fuerza a la mente a guardar datos totalmente aislados, sin ningún tipo de pegamento cognitivo que los sostenga a largo plazo. Para evitar que esto nos siga pasando, necesitamos un plan claro. Así que aquí tenemos la hoja de ruta. Primero veremos qué es el aprendizaje significativo, luego pasaremos a los inclusores, que son los anclajes mentales, el punto 3 son las 3 condiciones para el éxito, el 4 los tipos de aprendizaje y por último la diferenciación progresiva. Curiosamente, el mero hecho de mostraros esta agenda antes de empezar ya es una técnica de diseño en sí misma. Se llama organizador expositivo y sirve exactamente para eso, para darle al cerebro un mapa visual súper sólido antes de bombardearlo con detalles. Pasamos a la sección 1. Vamos a ver qué es exactamente este aprendizaje significativo y por qué supone un cambio de paradigma tan brutal. Y esto ilustra de manera brillante la diferencia fundamental entre los dos mundos. Fijaos bien, por un lado tenemos el aprendizaje mecánico. Como decíamos, es temporal, hiperrepetitivo y se evapora rapidísimo. Podéis imaginarlo como un archivador viejo, frágil y desorganizado, donde los papeles simplemente acaban perdiéndose en el fondo del cajón. En cambio, por otro lado, el aprendizaje significativo es permanente y sobre todo funcional. La razón, pues que logramos relacionar la información nueva con los conocimientos que ya están ahí, instalados en nuestra estructura cognitiva. Es literalmente como tejer una red interconectada súper resistente donde cada nuevo dato encuentra su lugar perfecto, apoyándose siempre en lo que ya sabíamos de antes. Vamos a la sección 2, donde descubriremos qué son los inclusores y por qué son nuestros mejores aliados como anclajes mentales. A ver, ahora que ya entendemos qué es este aprendizaje, necesitamos comprender cómo ocurre esa conexión permanente en el engranaje de la mente, pero a nivel puramente mecánico. El término técnico, que suena un poco denso, es inclusores, pero para hacerlo mucho más de andar por casa, pensemos en ellos simplemente como anclajes mentales. Básicamente son ideas, conceptos o incluso imágenes previas que ya están sólidamente metidas en nuestra cabeza. Por eso, un buen diseño de materiales educativos para estudiantes de primer año identifica con mucho cuidado qué referentes visuales ya domina la clase, y luego usa esos mismos referentes para anclar la información nueva. Exactamente igual que cuando un barco lanza un ancla al fondo del mar para no irse a la deriva. Tiene todo el sentido, ¿no? Y aquí es donde el diseño gráfico, aplicado a la educación, hace magia, actuando como un organizador previo. Fijaos en estos dos enfoques clave. Por una parte, los organizadores comparativos recurren a analogías visuales, comparando cosas para mostrar las similitudes entre un concepto que ya es familiar y uno nuevo que vamos a aprender. Por otra parte, tenemos los organizadores expositivos. Estos entran en acción cuando el tema es completamente inédito, 100% nuevo para nosotros. Lo que hacen es crear esquemas o mapas clarísimos que nos dan un contexto general. Preparan el terreno, digamos, para que la novedad no nos cause ese rechazo inicial ni nos confunda. Llegamos a la sección 3. Estas son las 3 condiciones innegociables para que todo esto funcione y sea un éxito total. Ojo aquí, porque entender la teoría está genial, pero aplicarla requiere cierta disciplina. Para que estos principios funcionen en la vida real y la información se asimile de verdad, hay un manual de reglas que no nos podemos saltar. Lo más crucial es que estas 3 condiciones tienen que darse a la vez. Si falta una, el sistema entero colapsa. Primera,
La significatividad lógica, es decir, los apuntes o el material deben tener una organización impecable, con una jerarquía visual que guía al ojo de forma superintuitiva. Segunda, la significatividad psicológica. El contenido no puede ser un galimatías, debe usar un lenguaje visual que el cerebro universitario principiante procese sin agobiarse. Y tercera, una actitud favorable. El diseño tiene que ser atractivo y motivador. Vamos, que si el material visual es árido o infumable, la motivación cae en picado. La mente, literalmente, tiene que querer absorber esa información. Pasamos a la sección 4. Los tipos de aprendizaje y cómo adaptar los niveles de diseño. Vamos a avanzar un poco y a ver cómo se construye todo esto. Porque claro, la complejidad de lo que estudiamos varía un montón, y el diseño visual tiene que seguirle el ritmo. El aprendizaje no es plano, tiene dimensiones. Fijaos en la base, el aprendizaje de representaciones. Es el nivel más básico, que en el fondo es asignar significados a símbolos o iconos muy sencillitos. Si subimos un escalón, llegamos al aprendizaje de conceptos. Aquí el diseño visual nos ayuda a identificar rasgos comunes que comparten diferentes objetos o situaciones. Y por fin, en la mismísima cúspide, está el aprendizaje de proposiciones. Y aquí es donde entran en juego las infografías y esos diagramas complejos diseñados al milímetro para mostrar cómo un montón de variables y conceptos se relacionan entre sí. Y por fin, la sección 5. Hablemos de la diferenciación progresiva y por qué es la estrategia visual definitiva. Atentos porque esta es la estrategia maestra para secuenciar la información, y os aseguro que cambia por completo cómo deberíamos estructurar los apuntes en la universidad. El cerebro humano asimila todo 1000 veces mejor cuando va de lo general a lo particular. La diferenciación progresiva es, para que nos entendamos, exactamente como hacer zoom en un mapa digital. El paso 1 es la idea general. Primero te muestran una vista panorámica, conceptos muy amplios para que pilles la perspectiva. El paso 2 es el desglose progresivo. Te vas acercando poco a poco, desarmando esa idea principal en partes más manejables. Y el paso 3 ya son los detalles específicos. Vas abriendo capas hasta dar con el dato súper concreto. El mayor error que cometemos en la educación es empezar de golpe por el paso 3, saturando la mente con detallitos antes de haber visto el paisaje entero. Y con esto llegamos a una reflexión final que creo que es clave. Si resulta que el cerebro humano necesita sí o sí una estructura lógica, anclajes mentales y una diferenciación progresiva para retener el conocimiento de verdad, entonces, ¿cómo deberíamos rediseñar nuestra próxima sesión de estudio? Un diseño funcional no va simplemente de poner los apuntes más bonitos o usar 300 colores. Va de actuar como un facilitador cognitivo, respetando los procesos y los tiempos de nuestra mente. El objetivo es que el conocimiento no desaparezca por arte de magia al entregar el examen, sino que se convierta en una herramienta nuestra súper útil para toda la vida. Es un enfoque fascinante y sin duda merece la pena aplicarlo la próxima vez que nos sentemos a aprender.